Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy día viernes. Nos encontramos nuevamente con el gusto de tener a Ángel con nosotros en esta charla económica mensual del mes de octubre. Lamentablemente con cifras complicadas para el sector de la construcción, lo conversábamos con Ángel hace unos minutos. Tuvimos de hecho lanzamiento de nuestro informe Match la semana pasada con una proyección de una baja de un 4% en la inversión en construcción para este año y una proyección para el 2023 de una baja de un 5,3%. Cifras tampoco muy alentadoras en el mundo inmobiliario, por lo que estamos pasando por un momento complicado en la construcción, digamos. Pero bueno, hay que complementar eso con un análisis un poquito más amplio y para eso los dejo con ustedes, con Ángel, que nos pueda iluminar. Gracias, Nicolás. Bien, efectivamente hay situaciones complicadas tanto a nivel global como a nivel nacional. Comencemos con una mirada a lo que está pasando en el ámbito internacional. Este esquema que se los presenté en la reunión anterior presenta en forma sintética las principales fuerzas que están interactuando en la economía mundial. Arriba se ve un conjunto de shocks de oferta que han afectado a la economía global, partiendo por la pandemia, la guerra en Ucrania y también condiciones climáticas adversas, todos los cuales han provocado efectos negativos en la actividad económica y al mismo tiempo fuertes presiones inflacionarias, las que se han visto reforzadas por las políticas fiscales hiperexpansivas que han aplicado prácticamente todos los gobiernos para hacer frente a los efectos de la pandemia. Esto generó el peor brote inflacionario de los últimos 40 años. En respuesta, la gran mayoría de los bancos centrales del mundo han implementado políticas monetarias restrictivas que en muchos casos han venido acompañadas también de ajustes fiscales, reforzando los efectos recesivos sobre las economías y generando efectos deflacionarios, pero con altos niveles de incertidumbre. El problema es que nadie sabe realmente cuál es el monto exacto del ajuste monetario necesario para frenar un brote inflacionario como el actual, y tampoco se sabe en qué plazo eso va a ocurrir. La evidencia histórica, vamos a ver después un gráfico, muestra que los periodos desinflacionarios son muy largos, pero también son variables. Entonces, ahí tenemos un tema de incertidumbre que es probablemente uno de los factores que más está incidiendo en los altos niveles de turbulencia que vemos en los mercados financieros. En este contexto, con la Reserva Federal subiendo agresivamente las tasas de interés, con los inversionistas muy asustados por la inminente recesión, se ha producido un flight to quality que ha llevado los capitales hacia Estados Unidos, fortaleciendo el dólar, que ha alcanzado sus niveles más altos en 20 años. También la subida en las tasas de interés y la inminente recesión han impactado negativamente los precios de activos como acciones, bienes raíces y bonos. Vamos a hablar un poquito más adelante respecto a las perspectivas para el mercado accionario, tanto en Estados Unidos como en Chile. Respecto a la actividad global, el indicador de actividad económica mundial, que es un promedio ponderado de los indicadores de las principales economías, ha venido cayendo sistemáticamente desde mediados del año pasado. En los últimos 3 meses, este indicador quedó bajo el nivel crítico de los 50 puntos, lo que nos indica que la economía mundial ha entrado a una zona al menos semi-recesiva. De hecho, de las economías donde se calcula este indicador, el 60% ya está en esa zona de recesión, bajo el nivel crítico de los 50 puntos. En el caso de Estados Unidos, el problema asociado a la inflación ha continuado siendo muy serio. Hace unas semanas atrás se publicaron los datos de inflación correspondientes al mes de septiembre y tal como había ocurrido con los datos de agosto, nuevamente las cifras quedaron algo por arriba de lo que el mercado esperaba, generando nuevos episodios de turbulencia por el temor del mercado a un ajuste monetario más agresivo por parte de la Reserva Federal. Hay algunas señales positivas. Estamos viendo
que muchos de los cuellos de botella que se produjeron en las cadenas logísticas han empezado a relajarse. Esto debiera empezar a moderar las presiones inflacionarias, pero ese proceso va a ser gradual. Además, la inflación de servicios, que no está tan relacionada con los temas logísticos y que depende mucho más directamente de las presiones de demanda, sigue aumentando. En este gráfico, esa área azul que se ve abajo es la participación de la inflación de servicios dentro de la inflación total. Mire. Y como se ve, ha venido subiendo sistemáticamente. Eso es problemático porque la inflación de servicios es muy persistente, cuesta mucho bajarla. Y por lo tanto, como les decía en la introducción, lo más probable es que el proceso desinflacionario va a ser bastante largo. En los últimos 70 años han habido múltiples episodios inflacionarios en Estados Unidos y los datos muestran que el periodo de desinflación para volver a niveles cercanos a la meta del 2% ha tomado entre 12 y 48 meses. Es muy variable. Los periodos más largos han estado asociados a los episodios más intensos. Problema, el actual, del 2022, que es ahí la línea negra que aparece, es el cuarto más intenso de los últimos 70 años. Lo más probable es que este proceso desinflacionario va a ser gradual y va a tomar al menos unos 2 años, unos 24 meses. Lo más probable es que la inflación a fines del próximo año todavía esté cerca o por arriba del 4% y recién hacia el 2024 la inflación americana podría volver a caer por debajo del 3% y empezar a acercarse a la meta del 2%. Si eso es correcto, entonces el proceso de ajuste monetario todavía tiene bastante camino por recorrer. De hecho, como comentamos en la reunión pasada, en septiembre la Reserva Federal implementó una nueva subida de tasa de interés y además actualizó la señal respecto a la evolución de la política monetaria. En ese comunicado del 21 de septiembre, la Reserva Federal dio a entender que en las últimas 2 reuniones de este año vienen nuevos incrementos, 75 puntos base ahora, el día 2 de noviembre, próximo martes, y otros 50 puntos base en la reunión de diciembre, con 25 puntos base adicionales a principios del 2023 y ahí quedándose el resto del 2023. La Reserva Federal no está esperando hacer recortes en la tasa de interés durante todo el próximo año. Lo que ocurra en la reunión del próximo martes va a ser extremadamente importante. El mercado se teme. Bueno, lo que ocurra el próximo martes 2 de noviembre va a ser extremadamente importante. La Reserva Federal señaló que van a ser 75 puntos base, pero el mercado teme que pudieran ser más, 100 puntos base. Si la Reserva Federal el próximo martes cumple lo que había señalado e implementa un alza de 75 puntos base, yo esperaría una reacción de alivio en los mercados, provocando caída en las tasas de interés, algún debilitamiento del dólar y sobre todo una fuerte subida en los precios accionarios. Pero si el martes 2 la Reserva Federal subiera 100 puntos base, la reacción va a ser de mucho temor y sería un muy mal día. Bien, como te decía, lo que ocurre el próximo martes 2 de noviembre va a ser tremendamente importante. Si es que la Reserva Federal cumple lo que había señalado, un alza de solamente 75 puntos base, el mercado debiera reaccionar con alivio, porque en este momento el mercado le está asignando una probabilidad de 30-40% a un alza de 100 puntos base. Si la Reserva Federal queda solo en 75 puntos, esperaríamos una caída en las tasas de interés y una fuerte alza en el mercado accionario. Pero si la Reserva Federal llega a confirmar los temores del mercado e implementa un alza de 100 puntos, la reacción va a ser muy negativa en los mercados accionarios, en los mercados de bonos.
Yo creo que lo más probable es que el próximo martes tengamos una confirmación de 75 puntos base y sea un buen día para los mercados y que se extienda a los meses siguientes. Luego de la reunión del 21 de septiembre, las tasas de interés continuaron subiendo fuertemente. El mercado incluso ha sobrereaccionado a la señal que entregó la Reserva Federal. De hecho, los valores que estábamos viendo hoy día, las tasas de interés a 5 y 10 años, estaban por arriba de los niveles de equilibrio consistentes con lo que dijo la Reserva Federal. En el caso de la tasa a 10 años, la diferencia que teníamos hoy día era de 42 puntos base. Hace pocos días atrás llegó a ser de más de 60 puntos base. Lo que indica que el mercado estaba muy atemorizado, se ha venido calmando, pero no, lo que ocurra el próximo martes va a ser extremadamente clave. Respecto a la actividad económica en Estados Unidos y el peligro de recesión, desgraciadamente los datos recientes nos indican que efectivamente ese peligro va en aumento. Los indicadores de actividad manufacturera han venido cayendo. La mayoría de estos indicadores están mandando señales negativas desde hace ya varios meses. También vemos un deterioro muy importante en los indicadores de confianza de los consumidores. De hecho, uno de ellos, el de Michigan, la línea roja, está en niveles similares a los que vimos en el peor momento de la subprime. Esto en algún momento se va a traducir en un debilitamiento del consumo de las familias americanas. El sector de la construcción, y específicamente el sector inmobiliario, es probablemente el que se presenta como el más vulnerable a este ajuste. El gráfico a la izquierda nos muestra la tasa de interés a 30 años, que ha experimentado un incremento pero realmente espectacular a lo largo del 2022, pasando de mínimos históricos, algo por debajo del 3% nominal, hasta sus niveles más altos en 20 años, rozando el 7% en la actualidad. Eso, unido a altos precios de las viviendas nuevas, se tradujo en un aumento del dividendo promedio que debe pagar la familia media americana hasta un 42% del ingreso disponible. Esto está provocando un violento frenazo en las ventas de vivienda y como consecuencia la confianza de los empresarios del sector inmobiliario americano, el gráfico de la izquierda, que el año pasado alcanzó máximos históricos, se ha desplomado violentamente, llegando a niveles casi muy cercanos a lo que vimos cuando estalló la pandemia, lo que indica que están bastante asustados. En el gráfico a la derecha vemos los datos de edificación iniciada y de permisos de construcción, que también vienen cayendo con fuerza. Mi percepción es que el sector de la construcción va a liderar el ajuste contractivo de la economía americana en 2023. Con todo, nosotros proyectamos que la economía de Estados Unidos va a terminar este año con un crecimiento moderado de un 1,5, que sería básicamente producto de base de comparación, porque nos vamos a estar comparando con las barras más bajas del 2020. En cambio, para el 2023, nosotros proyectamos al menos 3 trimestres consecutivos de caída y una caída en el año de un 0,7. Lo que configuraría una recesión de intensidad media, medio-baja. No se perfila una recesión catastrófica como fue la de la subprime en 2008-2009, pero sí una recesión perceptible. Implicancia para el mercado accionario de Estados Unidos. Desde agosto hemos estado viendo el quinto episodio de turbulencia en el mercado accionario, reflejado en un salto importante del indicador de volatilidad VIX. El VIX, que andaba moviéndose en julio en torno a los 19 puntos, salta de vuelta hasta los 30 puntos y producto de eso el mercado accionario americano, el S&P, experimenta una recaída. Entre la segunda quincena de junio y julio, el S&P había recuperado desde los 3.600 hasta los 4.300 puntos, un incremento de cerca de 12%, alcanzando niveles similares a los niveles de tendencia de largo plazo. Pero en agosto, septiembre y lo que va de octubre, vimos una recaída. De hecho, hace algunos días atrás
el índice alcanzó niveles mínimos rozando los 3.500 puntos, con una caída de más de 25% respecto a los máximos de comienzo de año. En estos últimos días hemos visto una recuperación, tenemos de nuevo el índice en torno a los 3.800 puntos, pero con muchas fluctuaciones producto de la incertidumbre. Nosotros tenemos un modelo del S&P 500 que lo he mostrado en varias ocasiones anteriores, que nos indica que el mercado accionario americano está excesivamente castigado. Nosotros acá cuantificamos dos escenarios. Un escenario de recesión, con los datos de actividad que les mostraba en la lámina anterior, y con caídas en la utilidad operativa por acción. Ese escenario, que es el que aparece ahí con números celestes, da como resultado un valor a fines del próximo año en torno a los 4.800 puntos, creo que es, lo que implica un alza de casi 20% respecto a los niveles actuales. En cambio, en el caso de una economía que logre evitar una recesión, nuestra estimación es que el S&P alcanzaría niveles en torno a los 5.400 puntos, lo que implica un alza potencial de más de 30%. Digámoslo de otra forma, los niveles actuales del mercado accionario americano solamente se justificarían si es que la economía americana experimenta una recesión, pero no una recesión suave, sino que una recesión muy profunda, de una intensidad similar a la que vimos en 2008-2009 producto de la subprime. Yo creo que eso es improbable porque recesiones de esa intensidad solamente se dan cuando hay una crisis bancaria. Eso hoy día es muy poco probable en el caso de Estados Unidos. En zona euro también estamos viendo claras señales recesivas, más graves que en Estados Unidos por la crisis energética producto de las restricciones en el gas ruso. Los indicadores líderes han mostrado señales contractivas en los últimos 4 meses, en el caso del sector manufacturero, y en los últimos 3 meses en el caso del sector de servicios. Hace unos pocos días atrás se publicaron los datos de octubre, confirmando que el debilitamiento de la economía europea ha continuado profundizándose. Es muy probable que ya a fines del tercer trimestre y en el cuarto trimestre de este año, la economía de zona euro experimente algún grado de contracción económica. Sin embargo, la inflación sigue subiendo. En septiembre, la inflación llegó a un 9,9%, el nivel más alto de los últimos 41 años. Producto de eso, el Banco Central Europeo en septiembre implementó una segunda alza de tasa de interés. En esa ocasión fueron 75 puntos base y ayer jueves el Banco Central Europeo implementó otra alza de 75 puntos base. El mercado espera que la tasa de política monetaria europea llegue hasta un 2,80. Eso debiera profundizar el ajuste contractivo de Europa y ayudar a contener algo la caída del euro respecto al dólar. Otro tema que ha estado en la palestra en las últimas semanas es la crisis que ha afectado a algunos bancos europeos, especialmente a Credit Suisse, cuyas acciones han caído un 60% en lo que va del año y su Credit Default Swap alcanzó máximos históricos. Credit Suisse es el caso más visible, pero no está solo, también está Deutsche y Barclays. Es improbable que el Banco Central Europeo deje caer a uno de estos grandes bancos, como ocurrió, por ejemplo, con Lehman en Estados Unidos en 2008. Por lo tanto, yo creo que es muy poco probable que tengamos un evento Lehman. Pero lo que está pasando con estos bancos nos recuerda que la situación de la banca europea es mucho más frágil que la situación de la banca americana. Y acá, como mínimo, podemos ver nuevos episodios de turbulencia en los próximos meses. China. Este es el tema que definitivamente me preocupa más
tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista geopolítico. Esta semana se publicaron los datos de cuentas nacionales correspondientes al tercer trimestre, que sorpresivamente fueron postergados, se tenían que publicar el martes de la semana pasada, y sin razones, sin explicaciones, se postergaron durante una semana. Hoy día hace algunos días nos encontramos con una cifra de crecimiento interanual de un 3,9, que superó las expectativas. El mercado esperaba un 3,4. Problema: la credibilidad de las cifras chinas, que siempre ha sido baja, hoy día es más baja que nunca antes. Y una manifestación de eso es lo que se ve en este gráfico. Ese gráfico nos muestra la cantidad, el número de datos económicos que publica en un año el gobierno chino. Hace 10 años atrás, en 2012, cuando asumió Xi Jinping, el gobierno chino publicaba más de 80.000 cifras económicas al año. Hoy día es menos de 20.000. Por lo tanto, el gobierno chino cada vez es menos transparente en la publicación de sus cifras económicas y por lo tanto sus datos son cada vez menos creíbles. La crisis en el sector inmobiliario sigue plenamente vigente. No quise repetir los gráficos que les mostré la vez anterior. Un dato importante que se conoció recientemente es la caída en los precios de las viviendas en las principales 70 ciudades. Estos precios han venido cayendo desde mediados del año pasado. En los últimos 12 meses la caída es de poco más de un 2%. Además, la pandemia sigue siendo una amenaza, que en el caso de China es más grave que en cualquier otra parte del mundo por la política de COVID-0, que fue reafirmada en el Congreso del Partido Comunista la semana pasada. Durante octubre se produjo un nuevo brote epidémico en Shanghái que llevó a nuevas medidas de cuarentena y restricciones que tienen impactos negativos en la actividad económica, no solamente en China, porque también afectan las cadenas logísticas globales. Con todo, nuestra estimación es que China está en una recesión y en una recesión bastante grave. Estimamos que este año va a terminar con un crecimiento de un 2,9 y para el próximo año algo en torno a un 2,5. Como decía antes, las cifras oficiales son cada vez menos creíbles. Es perfectamente posible que las maquillen y las dibujen, pero lo concreto es que los indicadores más objetivos muestran cada vez con más claridad que China está en una recesión grave. Esto tiene implicancias negativas para los precios de las materias primas. Por ejemplo, el precio del cobre, que lo tenemos fluctuando entre los 330 y 340 centavos. Mi estimación es que el próximo año ese precio va a seguir cayendo y va a promediar unos 290 centavos, con implicancias negativas para las cuentas externas y las cuentas fiscales. También el debilitamiento de la economía china tiene implicancias negativas para el comercio mundial. En ese gráfico, la línea azul muestra las desviaciones respecto a la media en la tasa de crecimiento de la economía china. Y la línea roja muestra las desviaciones respecto a la media del crecimiento del comercio mundial. La correlación es extremadamente alta y la señal es que esto va claramente a la baja. Implicancia práctica, por ejemplo, la caída en los precios de las acciones de las navieras. El año pasado, las acciones de navieras en todo el mundo subieron en forma estratosférica, pensando que la situación que estábamos viendo era permanente. Pero este año la situación ya empezó a cambiar y los precios han caído fuertemente. Ahora, el tema probablemente más preocupante es lo que pasó la semana pasada en el Congreso del Partido Comunista Chino. Las señales que salieron de ahí son muy graves. Este gráfico muestra la cantidad de referencias que se hacen al tema económico y a la eficiencia y a las reformas, que es la línea negra con pendiente bajista, y muestra lo que ha pasado en los congresos del Partido Comunista en los últimos 25 años.
la importancia del tema económico viene cayendo y esa caída se intensificó con la llegada al gobierno de Xi Jinping. En cambio, las referencias a temas ideológicos, políticos y también temas de carácter militar bélico han ido aumentando. La conclusión de muchos analistas que yo comparto es que el gobierno de Xi Jinping ha tomado una decisión político-estratégica de cambiar drásticamente las prioridades desde el progreso económico que vimos en los 30 años anteriores en dirección a una visión ideológica mucho más izquierdista con una mayor injerencia del Estado a una costa de sacrificar, por ejemplo, a las grandes tecnológicas chinas y también con una actitud cada vez más beligerante. Hay muchos analistas, incluyendo al jefe del Estado Naval americano, que creen que hay una alta probabilidad de que China pudiera invadir Taiwán en un futuro no muy lejano. Por lo tanto, China se convierte en un peligro para la economía mundial por sus problemas económicos, pero también en un peligro desde el punto de vista geopolítico. En la noticia que está abajo a la izquierda, eso salió hace unos pocos días, esta semana, y se menciona que un número creciente de millonarios chinos están escapando de China, están yéndose a otros lugares por seguridad personal y para proteger los millones de dólares que han acumulado. La reacción el día lunes pasado, luego del cierre del Congreso del Partido Comunista, fueron caídas catastróficas en los precios de los activos. En el gráfico a la izquierda vemos la caída del indicador Hang Seng del mercado accionario de Hong Kong. Y de hecho la caída ese día fue más fuerte en un indicador que muestra los precios de las acciones chinas transadas en Estados Unidos. Como se menciona en la noticia que está arriba a la derecha, el día lunes, en solamente un día, esas acciones de empresas chinas transadas en Estados Unidos perdieron 52.000 millones de dólares en capitalización bursátil, en un día. El gráfico que está abajo a la derecha nos muestra el yuan. El yuan se está depreciando respecto al dólar, cayendo a su menor nivel desde el año 2007. No es que el mercado esperara que iba a haber un giro en la política del gobierno chino, pero esperaban alguna señal de moderación. Y eso no se produjo. Álvaro, serían más bien las señales que tú mencionas a propósito de los temas bélicos, digamos, los que preocuparían más al mercado en general, ¿no? Sí, el tema del belicismo chino, pero también el tema de la intervención, porque el gobierno de Xi Jinping ve como una amenaza el poder económico que podría traducirse en poder político en parte de esos megamillonarios a cargo de empresas como Alibaba, Tencent o las otras mega empresas chinas. Y desde hace ya bastante tiempo ha estado intensificando la presión sobre esas empresas. Y se me quedó otra pregunta en el tintero de Estados Unidos, digamos. Tú, si tuvieras que justificar el descalce entre el modelo que ustedes tienen del S&P y lo que efectivamente está pasando, ¿cuál serían las dos o tres temáticas que tú... Yo te diría que es básicamente una diferencia respecto a la probabilidad que uno le asigna a la recesión y a la intensidad de la recesión. Como mencionaba en la lámina inicial, hay mucha incertidumbre respecto a la magnitud del ajuste monetario necesario y cuánto tiempo tiene que durar ese ajuste monetario. Lo que yo veo es que el mercado ha caído en una situación de temor extremo y está valorizando un escenario extremadamente negativo. De hecho, hay analistas que ven algo en esa dirección, por eso que yo no creo que lo más probable es que, si bien Estados Unidos va a entrar en una recesión,
esa recesión va a ser corta y de una intensidad bien acotada. Bien, la economía de Chile, partiendo por el entorno político, que nos muestra la encuesta CADEM. La encuesta CADEM del domingo pasado mostró que la desaprobación del gobierno de Gabriel Boric ha seguido subiendo, alcanzando un nuevo máximo de 66%. También esa encuesta mostró que la principal prioridad del 44% de los encuestados son los temas de seguridad. En contraste, el otro óvalo rojo que aparece ahí nos muestra que el tema de la nueva Constitución es una primera prioridad solamente para el 2% de los encuestados. En cambio, para el gobierno parece seguir siendo la principal preocupación, y eso está generando una creciente desconexión entre los intereses del gobierno y las prioridades de la población. Respecto al proceso constituyente, todavía una mayoría, un 68% de los encuestados, que es el gráfico que está arriba a la izquierda, creen que es necesaria una nueva constitución. Pero respecto al procedimiento hay amplias diferencias. Respecto a si se debe partir de cero o si se debe partir de la actual Constitución, los porcentajes indican que un 44% piensa que hay que partir de cero, como se partió con el proceso de la convención anterior, pero un 48% creo que piensa que no, que hay que modificar la actual Constitución, lo que genera un escenario muy distinto. También respecto a la necesidad de un nuevo plebiscito de entrada, el 48% piensa que es necesario un nuevo plebiscito y preguntarle a la gente si quiere una nueva Constitución y cómo se debe realizar. Y respecto a la composición de una eventual nueva convención, una amplia mayoría, un 57%, cree que esta eventual nueva convención debiera ser mixta, con una participación de convencionales electos, pero también de expertos seleccionados por el Congreso. Esto está generando muchas divisiones dentro de las fuerzas políticas que están negociando el tema. No se ha logrado acuerdo, los avances han sido bastante escasos y en línea con lo que había mencionado en la reunión anterior, ya pasó octubre, no se logró un acuerdo y todo indica que estas negociaciones van a continuar dilatándose, manteniendo la incertidumbre. Creo que es muy probable que terminemos en un nuevo plebiscito para definir al menos un par de los puntos que generan más división, la necesidad o no de una nueva constitución partiendo de cero y si la convención tiene que ser completamente electa o hay una participación importante de los expertos. Otro tema que apareció esta semana es el anuncio del gobierno realizado por la vocera, Camila Vallejos, respecto a la inminente presentación del proyecto de reforma de AFP. Y lo que ella señaló el día martes, me parece, fue muy preocupante porque señala que el proyecto contempla terminar con el modelo de AFP. Eso insinúa que el proyecto que el gobierno va a presentar es un proyecto radical. Y eso augura que, primero, va a haber una discusión muy dura en el Congreso y, segundo, esa discusión va a ser larga y va a mantener niveles de incertidumbre por las implicancias que tiene eso y porque todas las encuestas muestran que la mayoría de la población quiere continuar teniendo cuentas individuales. Entonces, lo que ocurra durante los próximos días cuando se presente el proyecto va a ser un tema importante, pero todas las reformas del actual gobierno generan mucha incertidumbre. La reforma tributaria atenta en contra del ahorro y la inversión,
la reforma previsional también podría afectar el mercado laboral y la inversión. Sí, y esto es especialmente complejo porque en la medida que ese porcentaje de cotización vaya a un fondo común, digamos, o tenga una tendencia más bien de reparto, la verdad es que eso, si uno lo mira incluso en los parámetros de la OSDE, es más bien un impuesto común y corriente. Digamos, no se trata de como está hoy día, que va a una cuenta individual y por lo tanto tiene, aunque sea ahorro forzoso, tiene una mirada distinta desde el punto de vista de la seguridad social. Así es. De hecho, el hecho de que vaya a un fondo común implica que es un impuesto puro y duro al trabajo, lo que afecta negativamente la creación de empleo y desincentiva la formalización. Al revés, incentiva la informalidad económica para evitar justamente el pago de ese impuesto. Pero pareciera que las declaraciones de la ministra Vallejo esta semana están en la línea con lo que han venido ellos planteando, digamos, que en el fondo ya hace un buen tiempo atrás, ellos yo diría hace al menos 5 años atrás, que están con la idea de eliminar a las administradoras de fondos de pensiones del sistema y muchas veces pasarlos a un rol más bien de back office, digamos, ¿no? Que no tengan un rol de administrar los fondos, pero no de trato directo con los ciudadanos, digamos. Sí, lo que se ha mencionado en varias ocasiones es que las AFP continuarían realizando la labor de inversión de los fondos, pero todo el tema de recaudación y pago de pensiones sería hecha por un ente estatal central. Y el 6% iría a un fondo común que al final funcionaría como un sistema de reparto en alguna de sus modalidades. Eso es los lineamientos que conocemos hasta ahora, pero las declaraciones que hizo recientemente la ministra Vallejo generan, al menos a mí me generan preocupación porque parece que la cosa podría ir más allá de lo que conocíamos hasta ahora. Respecto a los datos de actividad económica, en el mercado laboral, las cifras de desempleo correspondientes al mes de agosto mostraron un cambio marginal respecto a lo que veníamos viendo en los meses anteriores, nada que nos debiera preocupar. Sin embargo, la creación de empleo nos mandó una señal sí muy preocupante. Como había comentado en reuniones anteriores, entre julio del 2020 y agosto de este año, la economía chilena ha generado poco menos de 1.800.000 empleos. En el segundo semestre del año pasado y en los primeros meses de este año, la economía estaba generando entre 60 y 80.000 empleos mensuales. En junio y julio esa cifra cayó violentamente a 12 y a 22.000, pero en agosto ya vimos una destrucción de 8.000 puestos de trabajo. Mi proyección es que en los próximos 12 a 18 meses se van a destruir entre 200 y 250.000 empleos, lo que llevaría la tasa de desempleo de regreso al rango entre el 9 y el 10%. Eso impactaría negativamente la capacidad de gasto de las familias, afectando obviamente el consumo, pero también un aumento importante del desempleo seguramente aumentaría la inestabilidad política y la incertidumbre política. Sí, sobre todo asociado a lo que puedan ser posibles nuevos retiros de fondos de pensiones. Digamos que entiendo que en mayo ya tendríamos fecha para que haya pasado un año desde que se presentó el último proyecto que fue rechazado, digamos. Entonces, por reglamento, es un tema, un punto de incertidumbre. Estoy plenamente de acuerdo. De hecho, yo creo que uno de los peligros más importantes que tenemos para el próximo año es que en un contexto con una economía recesiva y con un fuerte aumento del desempleo, la tentación para el gobierno y para el Congreso de propiciar políticas populistas va a ser muy fuerte. Si las encuestas muestran que la aprobación del gobierno sigue cayendo, las fuerzas dentro del propio gobierno van a presionar fuertemente por políticas que logren revertir eso. Y eso casi indefectiblemente implica políticas de corte populista. Ese peligro yo creo que está muy latente. Además de
la posible destrucción de empleo, los altos niveles de inflación siguen erosionando la capacidad de compra de las personas, los salarios reales han continuado cayendo con fuerza. En este contexto, la confianza de los consumidores, si bien repuntó levemente en agosto, sigue en niveles muy bajos. Todo esto apunta a un fuerte ajuste contractivo del consumo. Este proceso ya comenzó. Las ventas del comercio minorista vienen cayendo desde fines del año pasado y también el gráfico a la derecha muestra la caída que se empezó a producir en las importaciones. Desgraciadamente el gráfico quedó un poquito chico, pero en septiembre se produjo una caída muy violenta en las importaciones de bienes de consumo, una caída interanual de un 15%, lo que nos indica que los retailers ven que esto va a continuar profundizándose en los próximos meses y especialmente en 2023. Pero eso también empujado por bases de comparación muy exigentes de año. Claro, porque el año pasado las ventas minoristas y las importaciones tuvieron crecimiento explosivo producto del aumento del gasto por los retiros de los fondos de pensiones. Exacto. Y las transferencias fiscales. En ausencia de eso se está produciendo un ajuste. El problema es que con el desempleo, con la caída en los salarios reales y con el agotamiento de los fondos remanentes de los fondos de pensiones, el ajuste de consumo se va a profundizar. Mi estimación es que el consumo privado este año va a tener un pequeño crecimiento de un 1%, pero va a haber una caída de un 15% en consumo de bienes durables, que es la barrita naranja que aparece ahí al medio aproximadamente. Y en 2023, mi estimación es que el consumo privado, la barra azul, va a tener una caída de un 7,5%, pero el consumo de bienes durables va a caer un 27%. Ahí estamos hablando de automóviles, que estimamos van a caer cerca de un 20%, y de electrodomésticos, tecnológicos, mejoramiento hogar, que debieran caer entre un 25% y un 30%. Así que estamos hablando de un ajuste muy, muy profundo que va a golpear al sector automotriz y a los grandes retailers. En inversión, los datos de cuentas nacionales muestran que en los últimos 2 trimestres ya hemos visto caídas importantes en los flujos de inversión, con caídas tanto en las compras de maquinaria y equipos como en la inversión en obras de construcción e infraestructura. La confianza de los empresarios mejoró marginalmente en agosto, pero sigue en niveles muy bajos. Esos niveles de confianza son consistentes con una destrucción de empleo en la línea de lo que mencionaba antes y también muy bajos niveles de inversión. Esto se ve agravado por una regulación medioambiental que se ha ido haciendo cada vez más cara y más arbitraria en su aplicación. En el gráfico de la izquierda vemos el tiempo medio, medido en días, de la tramitación de un proyecto, que prácticamente se duplicó entre el 2014 hasta el 2022. Según los datos, este año está demorando unos 1.117 días, poco más de 3 años, la tramitación promedio de un proyecto con costos gigantescos. Y además, con la incertidumbre extrema respecto a qué va a salir de ese proyecto. Por ejemplo, la noticia que aparece ahí abajo menciona un ejemplo del sector inmobiliario, el proyecto Fundamenta, que contaba, entiendo, con todas las aprobaciones, hasta que la delegada presidencial de la región metropolitana, junto con la municipalidad, aparentemente le frenaron ese proyecto. Así es. El monto de proyectos presentados a evaluación ambiental en los primeros 6 meses del actual gobierno cayó un 58%. Sin embargo, el número de proyectos rechazados fueron 26 grandes proyectos por un monto de $4.002 millones, que es
el monto más alto desde los últimos meses del gobierno de Michelle Bachelet. La barrera medioambiental es cada vez más difícil de pasar, con costos más altos para las empresas. Algunos indicadores del sector inmobiliario, de acuerdo a datos, ahí tengo datos de Colliers, en el primer trimestre de este año, las ventas de vivienda, perdón, en los 3 primeros trimestres de este año, las ventas de vivienda cayeron un 40%. Respecto a datos del sector inmobiliario, acá vemos que las cifras de Colliers, que son el gráfico que está a la derecha, nos muestran que en los primeros 3 meses de este año, en los primeros 3 trimestres, se produjo una caída de un 40% respecto al mismo periodo del año pasado. El gráfico a la izquierda nos muestra la caída en las colocaciones de créditos hipotecarios. Caídas en septiembre, una caída interanual de un 48%, pero con caídas más fuertes en los meses anteriores. Acá tenemos datos de iConstruye que muestran que el inicio de obras, tanto inmobiliarias como de infraestructura, han tenido una caída de más de un 50% en los primeros 9 meses de este año respecto al promedio del 2019. Por su parte, el catastro de proyectos de la Corporación de Bienes de Capital estima que la inversión inmobiliaria caería un 45% en 2023 respecto a este año, cayendo a su menor nivel en los 15 años de datos que tiene este catastro. Por lo tanto, por todos lados, las señales son fuertemente negativas. Nuestra estimación es que en 2022 la inversión total, la barrita azul, va a caer un 3,6% y la inversión en el sector de la construcción va a caer un 4, algo por ciento, no alcanzo a verlo bien. Y para el 2023 estimamos una caída en la inversión total de un 6,5 y una caída de un 5,4 en la inversión en construcción. Respecto a política monetaria y tasas de interés, el dato de inflación de septiembre estuvo en línea con lo esperado. La inflación en 12 meses cayó desde un 14,1 a un 13,7. Estimamos que la inflación debiera seguir cayendo lentamente en los próximos meses, terminando este año en un 12,9 y moviéndose hacia un 5,9 a fines del próximo año, pero todavía bastante por arriba de lo que proyecta el Banco Central. En la reunión de septiembre, el Banco Central implementó una nueva alza de 50 puntos base. Ahí tengo que reconocer que me sorprendió. Yo esperaba una alza de 75 y creía que había otra alza más en diciembre. El mercado, en la curva forward, todavía tiene 50 puntos base más en diciembre. Pero el Banco Central dijo que no, que por ahora se van a quedar ahí. Si la inflación efectivamente muestra una tendencia decreciente en los últimos meses de este año y en el primer semestre del próximo, el Banco Central podría empezar a bajar la tasa de interés en el segundo semestre del próximo año, terminando en torno a un 9,25. Ahora, si el Banco Central hace eso, va a correr un riesgo, porque la Reserva Federal lo más probable es que no lo va a hacer, y por lo tanto se va a ir generando una brecha entre nuestra tasa y la tasa americana, que va a intensificar la presión alcista sobre el tipo de cambio. Las tasas de interés de los papeles del Banco Central durante septiembre y octubre, en el caso de los papeles nominales, han estado fluctuando sin una tendencia definida. Sin embargo, las tasas reales subieron violentamente, provocando una caída en lo que se llaman las compensaciones inflacionarias, la diferencia entre las tasas nominales y las tasas reales. Es decir, las expectativas de inflación de mediano y largo plazo se moderaron, lo que es una buena señal. Con esto, las tasas de interés, tanto de BCP como de CU, han quedado bastante alineadas con nuestras estimaciones de sus respectivos valores de equilibrio. Eso implicaría que el alza que hemos visto en el año y que ha provocado grandes pérdidas en renta fija,
podría estar ya completa. Pero veo al menos 3 factores de riesgo que obligan a mantener una situación de cautela. En primer lugar, la posibilidad de que la inflación a nivel internacional sea más persistente y obligue a políticas monetarias más restrictivas en Europa, en Estados Unidos, lo que también presionaría las tasas locales. En segundo lugar, la posibilidad de que la inflación en Chile sea más persistente y obligue al Banco Central a retomar el alza de tasas de interés. Y en tercer lugar, y esto es probablemente lo que más me preocupa, el hecho de que el riesgo soberano de Chile viene subiendo y lo más probable es que va a continuar subiendo. El 15 de septiembre pasado, Moody's recortó una vez más la clasificación de riesgo de Chile. Y hay una alta probabilidad de que en los próximos meses y años veamos nuevos recortes. Sobre todo si es que el gobierno, el Congreso, se movieran hacia políticas abiertamente populistas. Respecto al mercado del crédito bancario, las tasas de interés nominales, tanto de consumo como de créditos comerciales, han continuado subiendo, reflejo de la alta inflación, pero también reflejo de un creciente riesgo ante la inminencia de una recesión que podría afectar la capacidad de pago de las familias y de las empresas. La tasa hipotecaria hace ya varios meses se estabilizó en un 4,3%. Sin embargo, esa tasa es real y como los salarios reales vienen cayendo, la verdad es que la capacidad de compra de las personas ha continuado debilitándose. Y bueno, veíamos las fuertes caídas que se están produciendo en las ventas de vivienda. Adicionalmente, la banca está endureciendo sus políticas de crédito. El Banco Central cada 3 meses hace una encuesta en que le pregunta a los bancos qué están haciendo con sus políticas de crédito. Y la respuesta que dieron en el tercer trimestre fueron pequeños cambios, un poquito más restrictivos en créditos de consumo y en créditos hipotecarios, pero sí restricciones bastante más fuertes en créditos a las empresas, tanto grandes como pequeñas, pero muy especialmente restricciones severas en los créditos a inmobiliarias y empresas constructoras. La misma encuesta nos muestra qué es lo que está pasando por el lado de la demanda. Y acá sí vemos una fuerte caída en la demanda por créditos de consumo, que es el gráfico que está arriba a la izquierda, una fuerte caída en demanda por créditos hipotecarios, que es el gráfico que está al lado, y fuertes caídas también en la demanda de créditos de inmobiliarias y empresas constructoras, que son los gráficos que están al lado derecho. Esto refuerza mi visión respecto a que los sectores que van a experimentar un ajuste contractivo más fuerte van a ser el sector de la construcción en general, el sector inmobiliario en particular, y también el retail, afectado por el menor consumo. Respecto al PIB, mi proyección es que este año vamos a terminar con una economía creciendo un 1,6%, pero con cifras negativas en el tercer y cuarto trimestre. Caídas que si usamos la metodología que se usa en Estados Unidos, trimestre contra trimestre, serían caídas bastante fuertes, de un 5,6 en el tercer trimestre y de un 11 en el cuarto. Para el 2023 proyecto una caída anual de un 1,6%. Como referencia, les puedo mencionar que en 2009, producto de la crisis subprime a nivel internacional, la economía chilena cayó ese año un 1,9%. Por lo tanto, estamos hablando de una recesión a nivel local similar a lo que vimos en el año 2009. O sea, una recesión bastante intensa. Pero con una diferencia importante respecto al 2009. En 2009, la recesión fue, como llaman los periodistas, una V corta, una caída muy violenta y una recuperación igualmente violenta. Esta recesión se perfila como una U alargada, con un detalle adicional. La parte final de la U no sé todavía dónde va a estar, fines del 2023 o 2024. Eso va a depender críticamente de lo que ocurra con el tema político.
las reformas que implemente el gobierno, bueno, todas las medidas que implemente el gobierno, y lo que pase con el proyecto, con el proceso constitucional. En otras sesiones, de hecho la del mes anterior y las anteriores también, tú comentabas de la disponibilidad de los fondos de los retiros, digamos, para las personas que había sostenido el consumo, digamos, durante los últimos meses. Las proyecciones que tú tienes a propósito de eso, me acuerdo que en su minuto decía que tipo noviembre ya deberían estar agotados esos fondos. ¿Eso sigue de la misma manera? ¿Cómo has visto ese fenómeno pensando en el consumo? Sí, eso ha seguido avanzando perfectamente en línea con lo que habíamos hablado. En esta ocasión no lo incorporé porque no encontré datos adicionales, pero en agosto ya quedaban solamente 2.700 millones, así que efectivamente esos fondos deben estar agotándose ahora en octubre o más tardar en noviembre. Okay. Y ese es otro elemento que va a impactar negativamente al consumo. Bien, finalmente un infaltable, porque a casi todo el mundo le interesa el tipo de cambio. Bueno, seguimos viendo una enorme volatilidad en el mercado cambiario. De hecho, sin ir más lejos, hemos estado viendo fluctuaciones de 15, 20 pesos casi todos los días. En este gráfico, la línea azul es nuestra estimación del valor de equilibrio del tipo de cambio. En las últimas semanas, ese valor de equilibrio ha fluctuado entre los 950 y los 970 pesos. Sin embargo, el tipo de cambio efectivo ha fluctuado mucho más violentamente. Se va de repente 10, 15 pesos por arriba o más, y después a los 2 días puede estar 15 pesos por abajo del valor de equilibrio. Entonces, estamos viendo muchísima volatilidad, pero dentro de una tendencia ascendente. Mi estimación es que vamos a continuar viendo una tendencia ascendente para el tipo de cambio. Primero, porque a nivel internacional la economía mundial se encamina a una recesión que implica menor actividad, menores precios de commodities, incluyendo el cobre, más incertidumbre, turbulencia en los mercados financieros. Todo eso debiera meter una presión alcista al tipo de cambio. Pero además, a nivel local, la misma recesión que estamos hablando genera incertidumbre, genera salidas de capitales. Vamos a estar viendo también un deterioro en las cuentas externas y un aumento en el riesgo país. Todo eso apunta en dirección a un tipo de cambio más alto. Mi estimación es que el próximo año el tipo de cambio va a promediar algo cercano a los 1.040 pesos. Pero con una gran volatilidad. En los últimos 2 años, tomando todas las observaciones del tipo de cambio todos los días del año, hemos visto que si tomamos el 50% de las observaciones centrales, que en ese gráfico corresponden a esos rectángulos de color celeste, la dispersión del 50% central ha sido el año pasado 77, creo, este año va como en 95, y el promedio de esos 2 años son 86 pesos. Entonces, ese es el rango que estamos usando en nuestra proyección. No veo ninguna razón por la cual la volatilidad del mercado cambiario va a disminuir. No, y mirando el gráfico pareciera que es una tendencia creciente en el tiempo, ¿no? Sí, desde el 2019. Y también la volatilidad, desgraciadamente, se ve un poquito chico, pero ahí el 2016 y el 2017 se ven que esos barrilitos son muy, muy estrechos. Exacto. La volatilidad era muy pequeña en esos años. En cambio, ahora la dispersión ha sido pero brutal. Sí. No solo creciente en el nivel, sino que la volatilidad se ve creciente en el tiempo también. O sea. Así es. Y eso yo creo que lo más probable es que siga siendo así, al menos en 2023. Y ahí no alcancé a verlo en el gráfico porque me queda un poco lejos la cifra, pero en general esto es una estimación de cuánto de eso responde a variables internas, digamos. Entiendo que en tu estimación, ¿cuánto sería eso ahora? Bueno, depende en qué periodo uno lo tome. En este momento, de la subida que hemos visto en el año,
hay actualmente cerca de 150 pesos que corresponden a incertidumbre política, que serían variables más bien de corte interno propiamente tal. La otra parte del alza que hemos estado viendo se puede explicar por el debilitamiento, por el fortalecimiento del dólar a nivel internacional, la caída en el precio del cobre y también la volatilidad que estamos viendo en los mercados accionarios. Entonces, esa distancia no parece haberse achicado. Uno pensaría que después del plebiscito esos 150 pesos deberían haber bajado, digamos, pero es más o menos lo mismo que tú habías estimado desde el principio de año. Sí, pero sabes que cayó, pero cayó muy transitoriamente. En la semana inmediata al plebiscito esa brecha cayó hasta unos 120, pero después ha venido nuevamente recuperándose y ahora de nuevo anda en torno a los 150 pesos. Y dependiendo de lo que ocurra con el proceso constituyente y con las reformas económicas, bueno, esa incertidumbre va a seguir siendo alta por un tiempo. Está presente, sí. Bueno, acá se ven las clasificaciones de riesgo. El 15 de septiembre Moody's recortó por segunda vez su clasificación. Standard Poor's y Fitch ya habían implementado los recortes anteriormente. El gráfico a la derecha nos muestra una medida de riesgo soberano, los Credit Default Swap. Y lo otro son las cuentas externas. El gráfico a la izquierda nos muestra el saldo en balanza comercial acumulado en periodos móviles de 12 meses. Alcanzó un pic de 20.000 millones de dólares a principios del 2021. Ahora, en los 12 meses terminados en septiembre, cayó solamente a 1.200 millones. La cuenta corriente está fuertemente negativa, que es el gráfico del lado derecho. La cuenta corriente es el exceso de gasto del país sobre ingresos. Tenemos un problema de mucho gasto que provocó inflación, que ha provocado un déficit fiscal y que está provocando el deterioro en las cuentas externas y que explica también parte el mayor riesgo soberano. Todo esto apunta a un tipo de cambio ascendente y por eso es que nosotros pensamos que el tipo de cambio va a seguir subiendo. Finalmente, respecto al mercado accionario, acá nuevamente la incertidumbre político-económica juega un rol clave. Este es el indicador de Clapes-UC que nos muestra que recientemente esa incertidumbre se ha estado moviendo en el rango entre 350 y 400. Si nos vamos hacia atrás, en el periodo 2014-2017, se movía entre 150 y 200. ¿Por qué enfatizo eso? Porque esta variable juega un rol clave en nuestro modelo del IPSA. Yo acá también cuantifiqué dos escenarios. Bueno, el día lunes o martes de esta semana estábamos por ahí por los 5.800 puntos, por arriba del nivel de equilibrio que estaba entre los 4.800, sí, estaba aquí, 5.000, no, a principios de esta semana estaba en los 5.100 puntos aproximadamente el IPSA efectivo. Y el valor de equilibrio estaba en torno a los 4.700, 4.800. Poniendo los parámetros estimados para fines del próximo año, en un escenario en que el nivel de riesgo se mantuviera en niveles como actuales, es decir, con ese indicador en torno a 400, el resultado que da es un valor de equilibrio de solamente 5.400 puntos, es decir, apenas un 6% por arriba del nivel actual. ¿Qué pasa si ocurre algo que en este momento se ve difícil, pero se alcanza un gran acuerdo transversal para el proceso constituyente y también hay acuerdos para las reformas económicas? Y eso hace que el indicador de incertidumbre cayera a valores de 200, o sea, como lo que vimos en 2014, 2015. El resultado es un IPSA que podría llegar a los 6.000 puntos, más de 11 puntos arriba de la estimación alternativa. Eso es lo que vale, es una medida de la incertidumbre económica en términos del valor del mercado accionario. Muy interesante. Bien, eso era lo... acá están las estimaciones de algunos bancos de inversión para lo que podría ser el cierre del IPSA a fines del próximo año y van desde 5.600
hasta 7.000 puntos. O sea, mis proyecciones están en la parte baja de este rango de proyección. Bueno, Ángel, agradecerte. Nos hemos pasado en el tiempo. Yo he hecho muchas preguntas. Ahí perdonen si en la transmisión alguna picazón de garganta que nos jugó una mala pasada, pero lamentablemente las cifras que nos presenta Ángel son muy consistentes con lo que nosotros mismos estamos viendo para el mercado inmobiliario, tanto para los temas de inversiones también, y son cifras complejas, digamos. Vamos a tener un año 23 difícil y marcado también no solamente por los factores externos, sino que también por esta incertidumbre local que está, como hemos desmenuzado, marcando parte importante de las dificultades que enfrentamos. Así que muchas gracias, Ángel, como siempre, por el tiempo y bueno, nos veremos en un mes más. Encantado, Nicolás.